Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Gracias, Señor, por estos momentos de compartir, por plantearnos siempre las perspectivas más grandes y excelentes para nuestra vida, por conducirnos en este camino profundo de nuestro interior, donde nos ayudas a conocernos, y por dirigirnos siempre a ti a través de una humilde conversión diaria. Amén. Hola a todos, yo soy María Isabel Garro de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y el día de hoy pues vamos a orar con la cita del Evangelio Mateo 4 del 18 al 22. Mateo 4 del 18 al 22. Y bueno, como ya sabemos, pues estamos en ese tono de espera y esperanza por el Adviento que comenzó ayer. Sin embargo, el día de hoy estamos de fiesta celebrando a San Andrés Apóstol por su martirio, que fue el 30 de noviembre del año 60, y por eso pues tenemos el Evangelio del día de hoy. Cuando yo empecé a orarlo, pues me llamó mucho la atención la determinación de los 4 discípulos que nos narra la lectura, que al oír ese llamado de Jesús, inmediatamente dejaron el trabajo, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Solo este acto de dejar lo que estaban haciendo, pues ya dice demasiado, y a mí me impactaba mucho porque si lo pensamos, pues en nuestra sociedad nos han enseñado a vivir en función del trabajo, porque obviamente pues es lo que nos da la comida para subsistir. Entonces, pues es común que nosotros veamos a la gente cansada, estresada, agobiada, preocupada por temas laborales o financieros. Yo, por ejemplo, pues cuando era chiquita, yo veía a los adultos y como los veía siempre como tan atareados, tan a las carreras y tan agobiados por el trabajo, pues precisamente yo decía que no quería crecer. Yo decía, no, yo no quiero crecer. Incluso llegó a ser uno de mis mayores miedos, porque pues precisamente se descuida lo esencial. Se descuida aquello que nos hace felices. En primer lugar, a Dios. Y luego también se descuidan las relaciones con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, sobre todo pues la vida espiritual, y se sobrevalora lo que son las necesidades físicas y económicas. Aquí entendía entonces una invitación de parte de Dios a que en este tiempo de Adviento, con esta espera esperanzada por la llegada del Mesías en nuestros corazones, pues entendía esta invitación a ordenar nuestras prioridades. Por supuesto que todos necesitamos de la comida, del techo, del vestido para sobrevivir, pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, pues cuando defendemos ese tiempo que es para Él, cuando estamos atentos a su voluntad y a seguirla, mejor dicho, cuando vivimos, como dice la cita de Colosenses 3:23, como si estuviéramos sirviendo al Señor y no a los hombres, entonces seríamos más felices, seríamos más libres. Dios mismo proveería lo que necesitamos, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, en la pesca milagrosa, cuando estos mismos 4 apóstoles, tras escuchar la voz de Jesús y obedecerla, pues logran tener una gran pesca en un día donde solos no habían logrado pescar nada. Dios mismo bendice su trabajo después de que ellos optan por escucharle a Él. Al principio, cuando ellos no tenían a Dios en el primer lugar, pues estaban súper cansados de una larga jornada y para acabar de ajustar su trabajo no había dado fruto, pero cuando ordenan sus prioridades y ponen primero a Dios,
pues claro, tuvieron una pesca gigantesca que seguro les dio para vender mucho y para sostenerse económicamente por un buen tiempo. Entonces, como primer punto, en este Adviento Dios nos invita a prepararnos ordenando nuestra vida. ¿Qué has puesto como prioridad este año? ¿Has puesto algo por encima de Dios? Esta es la oportunidad para empezar un nuevo año litúrgico con el pie derecho. En mi caso, por ejemplo, pues estuve mucho en función de lo urgente y no de lo importante. Lo urgente son las cosas que supuestamente necesitamos hacer ya, como terminar un trabajo de la universidad que dejé para lo último, como lavar la cocina antes de que mis papás lleguen, como hacer compras o algún trabajo que me acaban de asignar y que lo necesitan pronto. Así sucesivamente, un montón de pequeñas cosas que en ocasiones pues durante el día iban desplazando a Dios de su lugar. También en mi caso, pues el sueño y la pereza de madrugar me impedía muchas veces la oración y también, por ejemplo, las carreras con un montón de cosas que no me dejaban sacar el espacio para ir a la Eucaristía, que es algo para mí tan vital. Entonces, pues al identificar estas cosas, recibí la invitación de comenzar este nuevo año ordenando mejor mi día en función de lo que realmente es importante para mí, lo que es mi prioridad y no estas cosas que son urgentes. Por otro lado, pues veía esta cita como una muestra ya de la llegada de aquel que estamos esperando con ansias, aquel que por siglos la humanidad esperó y cuya venida conmemoramos. Entendía entonces de Jesús que la razón por la que estos 4 discípulos le recibieron y le siguieron con tanta determinación es que ya se habían preparado desde antes para esto. Porque, bueno, en el Evangelio están Simón, Andrés, Santiago y Juan. De ellos, Andrés y Juan, pues nosotros sabemos que eran seguidores de Juan el Bautista y él predicaba la conversión y la necesidad de prepararnos interiormente con ayuno y oración para la llegada del Mesías, por lo que precisamente pues estos 2 personajes llevaban ese mismo estilo de vida. Y antes pues de que Jesús los llamara, ellos ya vivían en esa espera de su llegada. Antes del acontecimiento del Evangelio de hoy, Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista en un momento señalar a Jesús y decir, este es el Cordero de Dios. Por lo que se acercó y le preguntó, Maestro, ¿dónde vives? Y probablemente desde aquel momento fue que Andrés empezó a seguir a Jesús y luego ya le habrá contado a su hermano Simón y también a los otros pescadores. Por esto, a pesar de que no sabemos mucho de Andrés bíblicamente, es reconocido como el primer apóstol, el primero en ser llamado, en buscar y en reconocer a Jesús. Entonces, para ese momento del llamamiento a orillas del mar, él ya estaba preparado y había ayudado también a los otros a prepararse. En este día, entonces, en que celebramos a Andrés, aprendamos de ese camino de Adviento que él vivió e incluso invitémoslo a nuestra oración para que nos ayude con nuestra preparación. Y bueno, ahora pregúntate, ¿cómo te invita Jesús a prepararte para su llegada? Y si es el caso, te está invitando a ayudar también a otros a prepararse. Finalmente, pues entendía este llamamiento, esta llegada de Jesús a la vida de los apóstoles, como también la llegada de un gran cambio, un tiempo nuevo, una renovación, un proyecto de vida que es más grande que cualquier otro. Por eso tampoco dudaron en dejar las redes, porque ellos entendieron la visión de Jesús. Seguramente no habrán alcanzado pues como a profundizar en la gran trascendencia que tendría su vida, pero pues entendieron que era algo mucho más grande que lo que estaban haciendo y por eso dejaron todo sin mente y lo siguieron. Jesús pues llegó para ampliar su perspectiva y les propuso, ya es momento de algo más grande, ya no van a ser pescadores comunes, ahora van a ser pescadores de hombres. Y pues los invitó a no vivir solo para ellos, sino para impactar muchas vidas.
Y asimismo llega Jesús a nuestras vidas a ofrecernos proyectos y propuestas mejores de las que imaginamos. Él siempre nos va a llevar a más, a pensar en grande, a salir de nuestra zona de confort. Algo que yo admiro muchísimo de él es eso, que es todo un visionario, que apunta y nos dirige a lo más excelente, a lo más grande y a lo más vital. Por eso, para finalizar, te invito a que te preguntes, en este momento de tu vida, ¿qué propuestas, qué proyectos o qué cambios vas intuyendo que Dios te anuncia para este nuevo año, para esta nueva llegada de Jesús? ¿A qué te invita Jesús a prepararte? ¿Y qué actitudes o acciones te invita a tomar por ese proyecto que es más grande y perfecto? Y finalmente, quédate con Dios e interioriza el punto que más te haya resonado. Ten una feliz oración y te invito a que sigas el enlace del formulario que encontrarás aquí a la izquierda o por aquí de abajito también en la descripción. Queremos darte lo mejor. Así que hasta pronto y feliz encuentro con Jesús.